Hola, muy buenos días. Que mi Jesús les bendiga más el día de hoy. Que mi Jesús continúe mirándonos con Él misericordia. Que mi Jesús continúe recordando que sin Él no podemos hacer nada. Que mi Jesús continúe capacitándonos, continúe viéndonos con Él misericordia. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo y espectacular día. Este día que a pesar de todas las oposiciones y las adversidades físicas, siempre Dios está con nosotros. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por todo lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que me da y por lo que me quita. Porque yo reconozco que su infinita, suprema y completa sabiduría, Él tiene el control de mi vida. Y Él pone y Él quita. Como dijo Job en un momento, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. Así digo yo, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. Bueno, dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por todo lo que acontece en mi derredor, porque yo sé que Él tiene el control. Dice la palabra en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, esto es una promesa condicionada. O sea, para que todo pueda ayudarnos a bien, debemos tener un llamado de Dios, un propósito. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi familia, por mi hijo, por mis hermanos, por mi padre, por todo lo que permite que pueda atravesar y superar. Porque yo sé que no es con mi fuerza, sino con la fuerza de Él a través de mí. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la iglesia pentecostal. Dándole gracias a mi Jesús y honrando Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores. El reverendo Ocio Olivares, el patriarca. Dándole gracias a mi Jesús porque yo reconozco que Él ha servido como instrumento para la edificación espiritual y física de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Ha sido el que ha establecido los principios y ha instaurado los principios dentro de la iglesia. En este tiempo, bueno, esos principios aún se mantienen. Gloria a Dios, porque son principios universales, eternos y autoevidentes. Principios de la palabra. En este tiempo, dándole gracias y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. En este tiempo, mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, se esfuerza por perfeccionar la doctrina que fue implantada, la doctrina apostólica que fue implantada a través de mi pastor José Olivares. Tomando en cuenta que así como en sus inicios, en los inicios del cristianismo, en la iglesia primitiva, se proyectaba, se hacía una interpretación parabólica para ese tiempo de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas que hay en esta palabra. En este tiempo nosotros tenemos la misma responsabilidad y la misma necesidad de traer esta palabra a nuestro tiempo y a nuestro espacio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire.
dándole gracias a mi Jesús porque ha sido bueno, porque me permitió conocerle, porque me ha mostrado tantas cosas. De verdad yo no pensé que Dios me tuviese en buena estima, porque dice la palabra de Dios que Dios da de su gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. A pesar de todos mis errores, a pesar de todos mis fracasos en otro tiempo, porque ya en este tiempo, bueno, los fracasos como tal no son fracasos, son enseñanzas que nos están promoviendo y nos están impulsando a otro nivel. Se lo digo por experiencia personal. Tuviese mucho que exponerle en este momento y contarles de mi vida personal, mas sin embargo, yo vengo a hablar de la doctrina de mi Señor Jesús. Vengo a hablar de su palabra. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos como iniciativa, porque como tal cuando yo me encuentro en esta posición, soy instrumento para la edificación espiritual de las almas, dándole gracias a mi Jesús por permitirme una vez más estar aquí delante de ustedes, dándole gracias a mi Jesús porque les permitió una vez más recibir su palabra. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, y todo es todo, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús, en honor al Señor Jesús, en honor a mi Dios que lo envuelve todo, en honor a Él, en el cual yo estoy agradecido y estoy aquí en este lugar, es porque Él ha preservado mi vida. Gloria a Dios. Y de eso nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a dudar de eso. Sepa usted que en el momento que usted se dispone a murmurar y a comentar cosas negativas de un hijo de Dios, eso también va a tener sus consecuencias, porque eso produce lepra espiritual, y lo espiritual es bien difícil de remover, si no imposible, en otros términos. Gloria a Dios, porque solo podemos quitar el oprobio de nuestra cabeza a través de la sangre preciosa del Señor Jesús. Dice Malaquías 3:2 que Él es como jabón de lavador y como fuego purificador. Solo es a través de su sangre, solo es a través de su sacrificio que podemos llegar a Él mismo, al Padre. Gloria a Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 28 al 31. Vamos a leerlo. El libro de Juan, capítulo 10, verso 18, verso 10, capítulo verso 28 al 31. Juan, capítulo 10, verso 28 al 31. En el nombre de Jesús. Y yo les doy vida eterna. Vamos a leer un poquito antes, del versículo 27. Capítulo 10, verso 27. En el nombre de Jesús. Del libro de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Si usted, así como yo, somos ovejas del Señor Jesús, nadie nos arrebatará de su mano. Gloria a Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Gloria a Dios. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Por qué el Señor Jesús dice en esta ocasión, en este particular, Dios mismo hecho carne, pero en el Hijo? El Hijo está el que vino a la tierra.
¿Por qué Dios dice, por qué Jesús como tal dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos? Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Porque el proceso de Dios viene de adentro hacia afuera. Espíritu, alma y cuerpo. Es por la acción del Espíritu Santo que Dios toca nuestro corazón. Toca nuestro espíritu e impregna nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro corazón, para que podamos reconocer la verdad y podamos establecer un vínculo correcto y concreto con Dios. Vamos a continuar. También dice, yo y el Padre, uno somos. Jesús y el Padre son la misma persona. El Hijo, el Padre y el Espíritu son la misma persona. El mismo Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra, hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a desarrollar esta instrucción cristiana. Esto es las parábolas de Jesús. Las parábolas de los talentos y las 10 minas. Parábola de los talentos y las 10 minas. Esto que es Mateo, capítulo 25, verso 14 al verso 30. Lucas, capítulo 19, verso 12 al 27. Contexto sinóptico. Estas parábolas, al igual que otras, han provocado que muchos eruditos piensen que se trata de una sola parábola. Como tal, la parábola de los talentos y las 10 minas, hubo una transliteración, pero no perdió el contenido. La parábola, que es la misma parábola que refleja Mateo y Lucas, son la misma parábola, pero con diferentes expresiones o diferentes lenguajes. ¿Cómo es esto? Recibimos la carga en el espíritu, pero nuestra mente o nuestro conocimiento, nuestro corazón, como esté configurado, así será la forma que le dé en las palabras, tomando en cuenta que dibujamos un cuadro a través de nuestras palabras. Y ese cuadro como tal, en ese cuadro está la pedagogía y la manera de enseñar correcta. Mas sin embargo el Espíritu a Mateo le dio la misma carga, pero él le expresó a través de su conocimiento. Y a Lucas le dio la misma carga, pero expresó a través de lo que había en su corazón igualmente. Gloria a Dios. Contexto sinóptico. Estas parábolas, al igual que otras, han provocado que muchos eruditos piensen que se trata de una sola parábola, con dos versiones que tienen la misma enseñanza. Esto obedece a que una parábola dada por Jesús dentro de su ministerio tiene que haberse transmitido oralmente entre el tiempo de Jesús y el registro de la tradición oral, en forma escrita. Tomando en cuenta que en la antigüedad no había imprenta y la tradición como tal era oral, no era escrita, no se plasmaba en un papel como en este momento, que la palabra de Dios está plasmada en un papel, y gracias a Dios porque nos permitió ese avance y ese progreso. Gloria a Dios. Y sin embargo, en ese tiempo se le dictaba a un escriba, así como Jeremías le dictó al escriba Barú, que era su amigo. Jeremías le dictaba y el escriba Barú lo escribía lo que él decía. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. La misma parábola puede haber tenido dos contextos geográficos y temporales de transmisión en los que se conservó la enseñanza básica de Jesús, pero el vocabulario quedó cambiado. O sea, era la misma esencia, como dije antes, la misma esencia, la misma energía espiritual, pero fue expuesta a través de Mateo,
a través de su conocimiento o su corazón, y a través de Lucas, a través de su conocimiento y lo que Dios había puesto en su corazón. Por eso es que cambian las palabras, pero no la esencia y el sentido, la enseñanza de la parábola. El nombre de la parábola de Mateo nos despista un tanto, porque no tiene nada que ver con talentos o dotes naturales, tal y como la palabra parecería significar. Durante el primer siglo cristiano, un talento era una unidad monetaria, equivalente a lo que ganan 6.000 obreros por un día de trabajo. Un talento pagaba el sueldo de 6.000 obreros, o sea que era una unidad monetaria muy alta, de mucho valor. Gloria a Dios. Una suma de no poco monto, era mucho, un talento valía mucho. Pero, habiendo aclarado la cuestión del talento, el título de la parábola sigue despistándonos del tema central. En realidad la parábola no gira en torno a la unidad del dinero, no gira en torno al valor del talento, sino versa sobre la acción de los 3 siervos a quienes el amo había confiado el talento, el dinero, para que sea usado eficazmente durante su ausencia. Esto es una enseñanza muy profunda para nosotros los cristianos. Les pido que por favor prestemos atención para que podamos recibir lo que Dios intenta transmitir en este momento. Gloria a Dios. A.M. Hunter, un erudito, clasifica esta parábola entre las que hablan en torno a la crisis provocada con el reino de Dios que llega en Jesús. ¿Por qué la crisis? Mire, la vida natural está diametralmente en oposición a la vida espiritual. Entonces, los mismos principios y valores que guían o que sostienen la vida espiritual no son los mismos de la vida física. ¿Por qué? Porque la vida física como tal, cuando está en control de nuestra alma, es dominada por el otro. Que el Señor lo reprende en esta hora. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, y el enemigo, que el Señor lo reprenda, trabaja de afuera hacia adentro. Carne, alma y espíritu. Gloria a Dios. Por eso es que es tan necesario que nos dispongamos a satisfacer nuestras necesidades espirituales, más las físicas, solo las básicas. Esto se observa en las 3 versiones de la parábola desplegada en 2 evangelios de los sinópticos, Mateo y Lucas. Y también en el evangelio de los nazareos, un libro apócrifo que se llama el Evangelio de los Nazareos. Gloria a Dios. O sea, uno de los libros apócrifos escritos cristianos antiguos que no figuran en el canon del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Esta última versión difiere de la que los sinópticos, en que agrega unos detalles distintos tocante al tercer siervo, a quien el amo había confiado el dinero. Gloria a Dios. El tercer siervo, peor que el segundo, malgastó el dinero del amo en mujeres y música, en rumba, como dice uno en este tiempo. Gastó el dinero en rumba. Por su despilfarro, según este evangelio apócrifo, el tercer siervo se le encarcela. Jeremías opina que el énfasis original de esta parábola respecto a la crisis del reino fue cambiada en una exageración moralizante por la iglesia judio-cristiana. Como tal,
es una enseñanza práctica, no es una enseñanza moral, pero que tiene repercusiones prácticas. Gloria a Dios. Se nota claramente que las versiones de la parábola vistas en Mateo y Lucas son diferentes. Como dije antes, Mateo proyectó esa misma energía espiritual de una forma y Lucas la proyectó de otra. Son diferentes, aunque se trata esencialmente de la misma historia, con una enseñanza igual. La parábola de los talentos en Mateo viene siendo la parábola de las minas en Lucas. Una teoría propone que el vocabulario variante empleado en las dos versiones sugiere que Lucas y Mateo habían usado fuentes distintas. Es decir, aquí no se está hablando de Q, que sabe que como tal la teoría de Q refleja de que Marcos fue el origen o alimentó el evangelio de Mateo y el de Lucas, el libro de Marcos, el evangelista, que fue el primer evangelio en ser escrito. Lo más probable es que la misma parábola tuviera desarrollos tradicionales distintos, obedeciendo a lugares y tiempos distintos de uso. Gloria a Dios. La diferencia en las dos versiones de la parábola pueden atribuirse a algo más. Jeremías es de la opinión de que se trata de una fusión de la parábola de las minas con otra. Gloria a Dios. Cuya fusión se realizaría antes de que la tradición llegara a Lucas. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Jeremías, un erudito que se llama Jeremías Joachim, es una mujer. Gloria a Dios, es una mujer, pero es erudito. Dice, es de la opinión de la que se trata de una fusión de la parábola, de las minas con otra, cuya fusión se realizaría antes de que la tradición llegara a Lucas. Claro, cuando llega Lucas, llega todo ya transformada. Llega la fusión de la parábola con la tradición oral. Gloria a Dios. Precisamente, al hablar de los puntos de diferencia más obvios, el erudito alemán o la erudito alemán afirma: probablemente tenemos en estos rasgos una segunda parábola del pretendiente al trono, autónoma en su origen, que enlaza con la situación histórica del año 4 a.C. Arquelao partió entonces para Roma para hacer confirmar su dominio sobre Judea. Al mismo tiempo, una embajada judía de 50 personas viajó a Roma para intentar impedir su nombramiento, o sea, para intentar impedir que lo establecieran legalmente en el poder de Israel. Parece que Jesús utilizó la venganza sangrienta que tomó Arquelao después de su regreso y que el pueblo no había olvidado. O sea, cuando Arquelao regresó, que ya se había enterado de que el pueblo estaba en contra de él, entonces arremetió contra el pueblo para prevenir a sus oyentes en una parábola de crisis de una falsa seguridad. Gloria a Dios. La seguridad como tal solo puede ser dispensada y ofrecida a través del Señor Jesús. Gloria a Dios, a través de su palabra. Gloria a Dios. Tan insospechado como fue para sus enemigos el regreso y la venganza de Arquelao, así insospechada caería la perdición sobre vosotros. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Tan insospechado como fue para sus enemigos el regreso y venganza de Arquelao. Cuando regresó Arquelao a Jerusalén, la gente no se esperaba que él haría todo lo que hizo, que arremetería contra el pueblo. La gente no esperaba eso, mas sin embargo lo hizo. Así insospechada caerá la perdición sobre vosotros. Gloria a Dios, que el Señor nos guarde
Mateo ubica la parábola dentro de una serie de parábolas que sigue el discurso apocalíptico, cuya fuente principal es Marcos 13. Gloria a Dios. La mayoría de estas parábolas en serie recalca la venida del Hijo del Hombre. Recalca su segunda venida. Gloria a Dios. Como le dije antes, las parábolas de Jesús tienen principalmente tono escatológico. Gloria a Dios. En algún momento de la actual generación, yo estoy casi seguro que Dios va a venir en este tiempo. En este tiempo va a regresar el Señor Jesús. Gloria a Dios. Por la ubicación de Mateo de esta parábola, en conjunción con las demás que versan sobre la segunda venida, es claro que este era el sentido de la parábola de los talentos para Mateo. O sea, para Mateo como tal, la parábola apuntaba a su segunda venida. Gloria a Dios. No tan solo vendría durante la actual generación, sino que vendría para pedir que sus seguidores rindieran cuenta. Usted y yo debemos rendir cuenta ante Dios de lo que estamos haciendo con el Evangelio. El día de ayer, en la noche de ayer, aconteció una situación en donde pude percibir que como tal habemos ministros, habemos personas que estamos necesitando la verdadera instrucción de lo que Dios desea transmitir a través de su palabra. No solamente algo literal y textual, sino algo verdaderamente espiritual. Gloria a Dios. Que sus seguidores rindieran cuenta de su fidelidad. Parece que Lucas desea introducir otros conceptos respecto a la misma parábola. Estos conceptos se dejan ver, al menos parcialmente, por las palabras introductorias de Lucas, que Lucas antepone a la parábola. O sea, como tal, Lucas, así como Mateo, pero Lucas como tal antepone una palabra introductoria en las que revela dos razones para la parábola. La primera es por cuanto estaban cerca de Jerusalén. Hay que recordar la importancia que representa para Lucas toda su sección especial. Gloria a Dios. Como dije antes, Lucas tiene una fuente distinta a la de Mateo, que se denomina la fuente L. Como tal, Lucas se apoyó. Gloria a Dios. Vamos a disertar este particular. Gloria a Dios. Abarca el viaje, representa para Lucas toda su sección especial, que abarca tanto el viaje que Jesús emprendiera hacia Jerusalén. Esta no era simplemente la capital de Israel. Jerusalén no era simplemente la capital de Israel, sino el lugar en donde tanto profeta perdía la vida. Tantos creyentes de Jesús en tiempos pasados murió en Jerusalén. La segunda es porque ellos pensaban que inmediatamente había de ser manifestado el reino de Dios, que su segunda venida era en ese tiempo, inmediato. Eso lo dice Lucas 19:11. Es fácil ver cómo el hombre noble de estirpe es identificado con Jesús, que iba a partir un país, o sea, en la parábola como tal, el dueño o el jefe le da los talentos a los siervos porque él iba a partir a un país lejano para recibir un reino y volver.
Por eso es que se asemeja o la parábola como tal proyecta directamente a Jesús. Iba a un lugar lejano a recibir el reino y volver. Gloria a Dios. En el versículo 12 habla de eso. Es decir, se refiere a su segunda venida. El viaje a un país lejano implicaría cierta tardanza antes de su regreso. O sea, como era lejano, la parábola como tal apunta que iba a tardar un poco antes de regresar. En efecto, parece que para Lucas y su contexto, las parábolas de las minas o talentos en Mateo se ubica en su evangelio con el fin de demostrar que la segunda venida no sería inmediata. O sea, como tal, eso lo sabemos nosotros por experiencia empírica, de que iba a tardar, como tal, como refleja la parábola en este momento. Es claro, pues, que aunque la parábola en sus dos versiones sinópticas difieren en cuanto a vocabulario, ciertos detalles y etcétera, otras cositas, los dos evangelistas interpretan en la parábola como enseñando respecto a la segunda venida. Mateo y Lucas, como dije antes, recibieron la misma carga espiritual. Y para los dos significaba lo mismo, aunque lo representaron con vocabulario distinto, pero para los dos era la misma enseñanza. Eso es lo que se llama parábola gemela. Gloria a Dios. A la segunda venida del Señor. Todo esto es así, pese al hecho de que ambos evangelios ponen al final de la parábola cierta moraleja. A todo el que tiene le será dado. Escuchemos con atención. A todo el que tiene, para Dios le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gloria a Dios. Si usted tiene un talento, póngalo en función del reino. Fíjense ustedes esto. A todo el que tiene le será dado más. Le será dado más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no quiere poner a funcionar su talento en la obra de Dios, en la obra espiritual, los talentos y las capacidades y las habilidades que tiene, Dios se las va a retirar. El Espíritu Santo se las va a retirar. Porque Él como tal es el que capacita para la acción. La aludida moraleja no concuerda con la idea de una segunda venida postergada, sino habla de una sentencia dada a los siervos, fueran dignos o indignos. Como tal, Dios iba a juzgar. En su segunda venida Dios no va a juzgar a todos, tanto a los buenos como a los malos. Dios nos va a juzgar. Parece que esta moraleja forma parte de la tradición antes de que llegase a los evangelistas. Y por esto, Dot no nos sorprende que así piense. Eso sí, la moraleja que se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, después de la parábola, con forma variante, se halla como un dicho independiente en Marcos 4:25. Gloria a Dios. Vamos a leer la parábola independiente que se halla en Mateo y en Lucas. En Mateo es los talentos, en Lucas son las minas, pero en Marcos se halla otra referencia a esta parábola en el capítulo 4, verso 25. Vamos a leerlo. Marcos 4:25. En el nombre de Jesús. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Gloria a Dios. El dicho sería genuinamente de Jesús. O sea, en mi Biblia está en rojo. Y las palabras de Jesús están en rojo. Pero su contacto original se ha perdido de tal modo que es irrecobrable. Gloria a Dios. La máxima sería de Jesús. O sea, la máxima enseñanza sería según el contexto para el ministerio de Jesús.
pero su aplicación por la tradición al final de la parábola sería antes de la misma redacción de los evangelistas. Gloria a Dios. Pero su aplicación por la tradición al final de la parábola sería antes de la misma redacción de los evangelistas. Claro, como tal en ese tiempo no existía la imprenta, era una tradición oral, pero igualmente se debía aplicar, debía entenderse para comprenderse. Debíamos entender con nuestro corazón para aplicarlo a nuestra vida. Para resumir la parábola de los talentos en Mateo y su versión en Lucas, la parábola de las minas, gozaron de desarrollo y tradiciones diferentes. Parece que la versión en Mateo es la más original, aunque no deja de recibir la influencia del contexto del redactor, del contexto de las condiciones de vida. Mateo refleja las condiciones de vida para su tiempo y para su espacio en su parábola. En manos de ambos evangelistas, no obstante, la parábola asumió matices escatológicos de estos tiempos, dejando así advertencias para sus lectores contemporáneos, nosotros pues, de este tiempo, respecto a la necesidad de ser fieles ante el retorno, o sea, demorado en Lucas, del Señor, de ser fieles ante el retorno demorado del Señor. B. Contexto en el ministerio de Jesús de esta parábola. Aunque hay quienes dudan de la legitimidad de buscar un contexto histórico en el ministerio de Jesús que no sea idéntico al presentado por los dos evangelistas, tanto Dod como Jeremías, no vacilan en hacerlo. Su argumentación es un tanto subjetiva, tomando en cuenta que ¿por qué la argumentación es subjetiva? Porque es de nuestro corazón. El método subjetivo es nuestro pensamiento. El método objetivo deriva del método subjetivo y se llama conducta. Siempre y cuando su concepto del Jesús histórico sea correcto. Para los dos eruditos hay razones para pensar que las necesidades, gloria a Dios, parénticas, las necesidades paralelas que se parecen de las comunidades de los dos evangelistas obligaron a que los auditorios fueran cambiados. Gloria a Dios. Es decir, como ya se ha visto, para los dos evangelistas Jesús contraría la parábola de los talentos o de las minas en Lucas a sus seguidores para retarle a que se mantuvieran fieles hasta su segunda venida. Para Dod y Jeremías, no obstante, el auditorio sería otro. El auditorio sería este tiempo. Veamos su argumentación respecto al significado de la parábola para Jesús mismo, determinándolo así por el auditorio de la parábola. El erudito británico, gloria a Dios, el erudito británico es Dod, Jeremías es el alemán. El erudito británico es de la opinión que originalmente Jesús daría la parábola de los talentos judíos, de los talentos al judío piadoso común y corriente. El erudito británico es de la opinión que originalmente Jesús dirigiría o daría su parábola de los talentos al judío piadoso común y corriente. ¿Cuáles son las razones para esta aseveración, que difiere tanto del contexto escatológico presentado por los sinópticos? Es claro, por la frase final de la parábola, tanto en su forma en Mateo como en Lucas, que el interés central se halla en la rendición de cuentas. Usted, que es creyente, así como yo soy creyente, yo debo rendirle cuenta a mi Jesús de lo que he hecho con su palabra y con el ministerio que Él puso en mí, así como el que puso en usted. Usted debe darle cuenta también. Especialmente la del siervo miedoso y precavido.
Se hace claro que el viaje del dueño es necesario con el fin de dar oportunidad a los siervos para que demuestren su competencia o idoneidad como mayordomos de la propiedad ajena. Gloria a Dios. Somos mayordomos mayordomos y administradores de las riquezas de Dios, porque de Dios es todo en la tierra. Del Señor Jesús es todo. Somos mayordomos. ¿Cómo nos hacemos mayordomos competentes? Llenándonos de esta palabra y viviendo esta palabra. Gloria a Dios. Pero ¿cómo vivimos esta palabra de manera correcta? Conociendo el verdadero significado de la palabra. Gloria a Dios. Pero es obvio que la figura central es la del siervo, que no quiere correr riesgo. El que escondió el talento. Ese está descalificado. Toda la parábola parece contarse con el fin de que el siervo inútil será juzgado. Que el siervo inútil sea juzgado por los oyentes, por usted y por mí. Que escuchemos esta parábola para que despertemos y accionemos conforme a lo que Dios quiere en nosotros, en usted y en mí. 2. Llega a la conclusión. Entonces, ¿quién es el siervo de Dios al que se condena por una exagerada precaución que equivale a una prevaricación, a un pecado? Mire, como tal, esto habla del legalismo. El legalismo es malo. El legalismo lo que refleja es inseguridad. Y el legalismo como tal no debe existir en nosotros los cristianos, porque nosotros estamos, lo que Dios pone en nuestro corazón, lo que su mente, así como la mía, me diga que debo hacer, es porque es dispensado por Dios, porque de antemano precede una relación con Dios, relación de oración, contacto diario y una manera de orar por oráculos. Oramos conforme a la palabra. Eso es lo que se llama orar por oráculos. Gloria a Dios. Yo diría que se trata de ese judío piadoso al que tanto critican los evangelios. En busca de su seguridad personal en una minuciosa observancia de la ley. Mientras tanto, por una política de exclusivismo egoísta. O sea, una política de exclusivismo egoísta que muchos de nosotros en este tiempo también, gracias a mi Jesús, que en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire no existe eso. Porque yo soy muy observador, yo todo lo estudio, yo observo todo, pero, o sea, mi mente, mi corazón ya trabaja a millón. Y bueno, en mi iglesia no existe eso. En mi iglesia hay el deseo de evangelizar, de buscar a las personas, porque hay un espíritu verdadero. Mientras tanto, por una política de exclusivismo egoísta, de que solo la salvación es para los cristianos evangélicos, no. Se convierte la religión de Israel en una magnitud estéril. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo sencillo, los publicanos, los gentiles, los pecadores, no se beneficien de la observancia de la ley. Eso está mal. Porque Dios vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El dominio del hombre bajo Dios y el dominio de la tierra del hombre bajo Dios. Conectarnos con Dios y dominar la tierra bajo esa dirección de Dios. Gloria a Dios. En este tiempo yo tuviera mucho que decirles de eso, pero prefiero ahorrarme malas interpretaciones y consecuencias que no me ayudan, porque como tal yo no tengo el poder para hacerle frente a las consecuencias que me puede ocasionar decir cosas inapropiadas. El pueblo sencillo, los publicanos y los pecadores, los gentiles, no se benefician de la observancia de la ley. Y Dios no percibe intereses de su divino capital. Lo que Dios depositó en usted,
así como lo que depositó en mí, no rinde fruto, no produce, porque dejamos a lo que Dios quiere salvar, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El dominio del hombre bajo Dios y el dominio de la tierra del hombre que está bajo Dios. Gloria a Dios. La parábola de los talentos tendría como su blanco aquel judío legalista que no reconocía el papel misionero del pueblo de Dios. Permitía que la fe de Israel fuese exclusivista, introspectiva y privada. Introspectiva, búsqueda, dentro, pección, búsqueda, es una palabra compuesta, introspección. Dentro, pección, búsqueda y privada. Esto en efecto acaba con los propósitos originales de Dios para Israel, para que fuera bendición para todas las naciones. En Génesis 12 le hace esta promesa Dios a Abraham. Gloria a Dios. Mientras el judío interpretaba su fe solo en términos personales y nacionales. O sea, mi gente y mi país, no. Los judíos e Israel, no. Dios no es egoísta. Dios quiere que todos nos salvemos. Gloria a Dios. La inversión de Dios en Israel se veía frustrada y truncada. La inversión de Dios en usted y en mí se ve truncada y frustrada cuando no buscamos a las personas que en realidad necesitan a Dios. Solo el castigo aguardaba a tal siervo infructuoso. Esta interpretación es repetida muy cerca por A.M. Hunter. En síntesis, dice que el énfasis de la parábola recae sobre el último siervo, el que escondió su talento. Este significa aquel fariseo piadoso que acapara egoístamente la luz destinada para toda la humanidad. La luz que fluye a través de su conocimiento, tomando en cuenta que somos como el bombillo. Siempre le hago esta analogía, pero es necesaria. Y queremos, el judío piadoso que escondió el talento, que deseaba acaparar la salvación solo para su país y la gente que pertenecía a su país. Este exclusivismo egoísta no rendía ninguna ganancia por la invención de Dios, por la inversión de Dios. Y por ende, queda defraudado y se ve obligado a juzgar. Se vio obligado a hacer juicio. Gloria a Dios. La hora de rendir cuentas ha llegado. La hora de rendir cuentas ha llegado. En el caso de Joachim Jeremías, la erudita alemana, el auditorio es de carácter más limitado, más reducido. El estudioso alemán sigue a su mentor inglés, Dodd, en la idea que el contexto apocalíptico visto en los sinópticos no representa el contexto histórico durante el ministerio de Jesús. Su interpretación desde ese concepto histórico también depende del auditorio al cual se supone Jesús dirigía su parábola. Basándose en un escrito de Martin Dibelius, Jeremías considera la posibilidad de que la parábola fuera expuesta por Jesús para recriminar al pueblo de Israel en su totalidad por la improductividad, por no rendir fruto. Gloria a Dios. De inmediato rechaza tal sugerencia. Después, aunque simpatiza con la tendencia de los argumentos de Dodd de identificar al siervo inútil con los judíos piadosos, termina siendo más preciso que su mentor. Gloria a Dios. Para Jeremías, Jesús tenía en mente al escriba judío y comenta: ya vimos que los oyentes de Jesús, al hablar de los siervos, tuvieron que pensar en primer lugar en los jefes